Yo les traigo a continuación una conversación con uno de los académicos que más me asombran y que más admiro. El doctor Guillermo Luévano Bustamante se encargó muy pronto no solamente de estudiar Derecho, sino de poder localizar a través de la visión antropológica y de la historia, dos disciplinas que estudió en sus posgrados, cómo poder estar conectando con las personas que necesitan la defensa de sus derechos humanos. Así que a continuación no se pierdan esta conversación que yo disfruté tanto con el doctor Guillermo Luévano. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es De Tú a Tú. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Como les decía, el doctor Guillermo Luévano Bustamante está con nosotros esta tarde, noche. Qué gusto tenerte acá. Eva María, el gusto es mío, de verdad, muy honrado en estar en tu programa y, bueno, poder venir a conversar, saludarte, además que hace mucho que no nos veíamos y, por supuesto, a tu amable teleauditorio. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Doctor, en la parte inicial del programa, lo que hacemos es hablar de tu infancia y poco a poco queremos que nos vayas contando cómo conectas con tu vocación. Sí. Entonces, si me lo permites, ¿cómo fue tu llegada a este mundo? ¿Cómo era tu familia? Empecemos por ahí. Bueno, mi familia es de clase trabajadora. Mi mamá trabajaba en el ISSSTE, en el servicio público, y mi papá en la iniciativa privada como auxiliar de almacén. Yo, ahora que uno hace ejercicios autobiográficos, uno identifica efectivamente cómo es que van conectando estos episodios en la vocación, en los gustos, en las inclinaciones, en todo, en las decisiones vitales, ¿no? Yo identifico ahí muy temprano, tuvieron ellos la posibilidad de inscribirme a un colegio católico, en un colegio que está en el colegio Juan H. Sánchez, y ahí, bueno, aprendí algunas de las cosas que en la familia eran importantes, es decir, fui bautizado, por ejemplo, pero muy pronto me fui dando cuenta de algunos aspectos que para mí han marcado mi adultez. Yo identificaba en mi madre, que trabajaba doble jornada, por ejemplo, sí. Pues un ánimo en ese momento no identificaba claramente qué era, pero mi madre estaba trabajando constantemente, ¿no? Y mi padre llegaba molido también. Esto lo conecto porque luego me despertó, creo ahora, la conciencia sobre los derechos laborales, sobre la necesidad y la importancia de conciliar el trabajo con la familia. Sí. Diría, si no es un cliché, que tuve una infancia feliz. O sea, yo recuerdo una infancia feliz, tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Soy el del medio y a pesar de esto, de lo que ya dije, que mi mamá y mi papá trabajaban y básicamente la mayor parte del tiempo al cuidado de la abuela paterna, tú recordarás, muy distintos los tiempos. Yo podía estar en la calle jugando con los primos, eran entornos mucho más amigables. ¿Cuál era tu barrio? ¿Dónde jugabas? Yo soy de la Julián Carrillo, antes Colonia Centenario, y era, a pesar de que es una colonia de fama muy peligrosa, yo recuerdo que salíamos sin problema a la calle, es decir, hasta que en el verano no se diga, hasta que la mamá gritaba para entrar todos los niños. Sí, tarde ya en la noche, ¿no? Ya oscurecido. Y no recuerdo mayores peligros que los normales, es decir, cuidarse del coche, evidentemente no irse con extraños, cosas así muy generales, pero no los peligros que hoy son impensables, que un niño o una niña salga solo a la calle a jugar a los 8 años, a los 7 años, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, hay un aspecto también muy importante en mi vida, en mi infancia, que los oficios de los abuelos. Mi abuelo paterno era dulcero, elaboraba dulces de leche. Había sido minero en su juventud, pero ya con la edad retirado de ese oficio, hacía dulces de leche. Y mi abuelo materno era panadero. Y hablo más de los abuelos. ¡Qué delicia vivir entre esos dos abuelos! Exactamente, eso. Ya te imaginarás lo que ha significado en mi adultez, una propensión al dulce, una propensión a los postres, ¿no? Por las añoranzas de lo que eso significa. El pan recién salido, el olor evoca no solo el gusto que a casi todo mundo le produce, sino además a mí y a mi familia seguramente el olor de la infancia, de los hornos. Era una panadería muy en forma que tenía mi abuelo, muy cerca de la colonia y donde vivíamos. Y bueno, pues de vocaciones. Y mi abuelo paterno, pues dulces de leche, y sabía hacer muchos tipos de postres. Entonces, claro, esto marca también mucho una propensión a esto, pero además por los oficios. Eso lo destaco porque eventualmente cuando yo ya en los estudios profesionales hice estudios históricos de los oficios. Y entonces claramente está relacionado con esto. Hice una historia incluso que involucraba a mi abuelo en la reflexión de la historia de los oficios en San Luis, de la historia de la panadería en San Luis. Era naturalmente mi abuelo, y alcancé a entrevistarlo antes de que muriera. Él murió de cáncer, ya con una metástasis, ya muy invadido.
muy longevos los dos. Mis abuelos murieron de 94, 95 años. Qué maravilla. Y pude todavía conversar, sobre todo con mi abuelo materno, pude conversar a su vez cómo había sido su infancia en los años de la Revolución, etcétera, y el oficio de panadero. Yo hice una reconstrucción de cómo había sido esto en las primeras panaderías que hay. Algunas sobreviven, otras han venido cerrando en los últimos años, pero algunas de estas panaderías sobreviven en ese estudio que yo hice, y fue en gran medida este interés por mi abuelo. Por tu abuelo. O sea, lo que él me contó, lo que yo lo veía hacer. Vamos, yo no sé si lo hacía con pasión o entrega, yo lo evoco ahora románticamente así. Seguramente era un oficio muy cansado, muy extenuante, pues siempre sudando, siempre cansado, evidentemente, pero yo hago una evocación, sí, seguramente ahora atasada por filtros de los años, muy romántica, ¿no?, de los oficios de mis abuelos. Oye, qué bien. ¿Cómo vas conectando con tu interés por los derechos humanos? Y bueno, antes de eso, específicamente por el derecho, ¿cómo fue tu decisión por esta vocación en particular? Sí, fíjate que te decía que un poco los papás y luego los abuelos, al ver a lo que se dedicaban, la abuela materna murió, la abuela paterna, que es la que nos cuidaba, no trabajaba fuera de casa, quiero decir, trabajaba más dentro de casa, ¿verdad? Como a veces se desestima eso, no se trabaja más en casa. Pero sobre todo con los abuelos, estos oficios y las narrativas. Mi abuelo paterno, que te digo que había sido minero, sí, pues contaba también unas cosas tremendas, ¿no? De cómo eran los capataces, las jornadas, el trato era con violencia incluso, o sea, cómo sí, la minería. Estamos hablando igual, o sea, mis abuelos nacieron en 1910, o sea, sí, en el año de la Revolución. Eran niños, trabajadores, en 1920, o sea, y cuentan cómo ya habiendo una constitución y todo esto, seguían siendo niños trabajadores y muy explotados con maltrato físico, algo que era normal. Sí. Y que ellos incluso cuando lo cuentan era con orgullo, o sea, a mí me educaron así, con orgullo. Ahí, creo que ahí es parte de esta conciencia de cómo era el trabajo. Esa fue mi primera interrogante de curiosidad, pero que luego se convirtió en una pregunta académica. Sí. ¿Cómo era el trabajo en estos años? ¿Cómo es que los niños trabajaban? Esa fue una pregunta, claro, que yo quise indagar, y de ahí fue que pues quise saber sobre los derechos laborales, y esa fue mi primera, digamos... Tu primer llamado. Llamada de atención, exacto, llamado, atracción para estudiar derecho y sí, derechos laborales. Yo eso quería hacer. Yo decía, sí, quiero estudiar derechos laborales para saber cómo es que funciona esto, cómo se permite y por qué. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te llega particularmente la iluminación de decir, me voy a inscribir a la carrera de Derecho? Mira, originalmente yo quería hacer otras cosas. En el bachillerato tuve una profesora que no he vuelto a ver, la profesora Ofelia García, en el Salesiano, profesora de filosofía. Sí. Y es de estas profesoras que te marcan la vida. Sí. Yo la recuerdo a ella como una profesora que con mucha pasión, con mucha vocación nos enseñaba cosas distintas. Sí. Era profesora de filosofía, nos enseñaba a pensar. Y tenía una conciencia crítica muy interesante. Es una profesora a la que yo creo que también en ese momento del bachillerato y justo antes de elegir la carrera, yo le agradezco sus aportes, su dedicación, su vocación. Y entonces yo quería inicialmente estudiar filosofía. Sí. No había en San Luis Potosí la carrera, dije antropología. Tampoco había, por lo menos en la universidad pública, creo que después se abrió en la Fundación Seller, pero no habría en la universidad pública. Y lo platiqué con mis papás, no tenían la posibilidad de enviarme a otra ciudad, en fin, así que parecía que lo más cercano era Derecho, que tenía algo de Ciencias Sociales, algo cercano con las humanidades. Sociología, antropología un poco. Pues sí, como que por ahí, ¿no? Sí. Incluso los abogados nos jactamos mucho de que el Derecho es padre de la Sociología y padre de los estudios etnológicos que dan luego pauta a la antropología. Es lo que había. Inicialmente yo no iba por esa carrera, entré dispuesto a ver qué me enseñaba, a ver qué aprendía, sí, a ver qué... Y la verdad es que sí me fue gustando, O sea, inicialmente dije, no, esto no, fui la primera vez que fue al Ministerio Público, dije, esto yo no quiero, o sea, el ámbito penal, además, las instalaciones mucho más descuidadas, hoy se han modernizado muchos edificios de la Fiscalía, los juzgados, pero todavía hace 25 años eran edificios muy, muy descuidados, y yo recuerdo que dije, no, esto yo no quiero, Ministerio Público, y además... los lamentos de las personas ahí sujetas a investigaciones penales, claro, es como de hospital, así como lamentos, como llantos, como, ¿no? Si fuera místico diría con mucha mala vibra, ¿no? Espacios así muy, muy, muy hostiles, muy difíciles. Así que primero dije, esto no. Pero fui conociendo otros aspectos del derecho y dije, esto sí me gusta, ¿no? La posibilidad de... Yo sé que evocamos estas rememoranzas también, quizá igual atravesadas por la nostalgia, no sé si románticamente igual, pero la posibilidad de ayudar gente, la posibilidad de mejorar un poco las condiciones del mundo, al menos del pedacito que nos toca, creo que por ahí fue un poquito mi reafirmación de la vocación. Inicialmente entré con mente abierta, pero fue un shock. Dije, esto no, el Ministerio Público no, estas cosas
no. Esa parte del derecho no. Esa parte no, y hasta la fecha tengo mucho cuidado y respeto mucho a los colegas que se dedican al ámbito penal, porque claro. Trabajar con la libertad, la vida de la gente, la integridad, en fin, pero no, ahí sí dije, esto no. Pero fui encontrando dónde sí, en estos aspectos, que luego serían los derechos humanos. Bien, y entonces eso tuvo que ver con tu decisión del posgrado que te siguió, de la maestría. Sí, como ya te decía, yo tenía más una propensión a otras ciencias sociales y las humanidades. Ya tuve conocimiento luego del Colegio de San Luis, que tenía un espacio pues, para las humanidades. Conocí a algunas personas que estaba recién fundado, y algunas personas que trabajaban ahí, docentes, estudiantes. Tuve una novia que estudiaba ahí, entonces todo esto fue para empujar un poquito la cercanía con esta institución, con el Colegio de San Luis. Me acerqué al posgrado y dije, sí, creo que esto me puede dar otra perspectiva de lo que yo quería, y así que ahí finalmente hice mi proyecto de la historia de los derechos de los trabajadores en San Luis Potosí, y partí de los oficios, no en la gran industria, no solo la historia de los mineros, textileros, ferrocarrileros, que estaba muy hecha para los años de la Revolución. Hay muchas grandes historias de los mineros, de los ferrocarrileros, los textileros, pero me di cuenta que había poca historia de los oficios, de los panaderos, las textileras, las costureras, los tabacaleros, los zapateros. Los oficios estaban muy poco trabajados, así que conecté. Que son los que sostienen un sinnúmero de servicios necesarios en la sociedad. La vida cotidiana, claro. El pan, cuando yo hago la historia de los panaderos en San Luis, si los panaderos hacían una huelga, era un problema general en la ciudad, o sea, no podía haber desabasto de pan. No había industrialización del pan. Las 22 panaderías que había en la ciudad en estos años que yo estudié eran prácticamente las que surtían. Entonces, si paraban, había una inconformidad, la gente estaba esperando el pan diario, ¿no? O sea, más allá de la conciencia que hoy tenemos sobre no abusar de los carbohidratos, todo en ese momento era vital el pan, ¿no? O sea, el bolillo, cuando menos, ya por supuesto que algunas variedades de repostería, algunas introducciones que habían hecho los pasteleros franceses, ya había variedades. El pan era vital en la sociedad y sigue siendo, creo. Así que poco a poco descubrí esto justo, cómo los oficios pequeños tenían grandes implicaciones en la vida cotidiana, ¿no? Más allá de la gran industria que sostenía la economía, y que además era una época todavía poco industrializada, o sea, sí que había ferrocarriles, y que había ya industria eléctrica naciente, sí que había los tranviarios, pero en realidad los grandes sindicatos y las agrupaciones eran de este tipo de oficios. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguirte conociendo más. Guillermo Luébano está con nosotros en esta noche, aquí en De Tú a Tú. No se vaya, ya regresamos. Continuamos, esto es De Tú a Tú con Eva María Camacho. El doctor Guillermo Luébano es nuestro invitado en esta noche, y yo quiero agradecer, antes de continuar con esta conversación, a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a Muebles Marial, que siempre está al pendiente de lo que necesitamos aquí en este estudio de Tú a Tú. Muchas gracias. Recuerde que Muebles Marial tiene 2 sucursales, una muy cerquita del Parque Tangamanga y otra también en la carretera 57, a un lado del supermercado de las 3 letras. Vaya a sus redes sociales, tienen una nueva colección y además siempre grandes ofertas para San Luis Potosí. Gracias a Muebles Marial. Muchas gracias también a Adriana Díaz, la diseñadora de San Luis Potosí, que está haciendo prendas impresionantemente bellas con fibras de PET. Entonces, vaya también a sus redes sociales, Adriana Díaz Design en Instagram, y sorpréndase con todo lo que está realizando. Mi agradecimiento siempre a Belfem Salón, que se encargan de la imagen de una servidora. Gracias. Y si usted está pensando además en poner un negocio y un salón de belleza en particular, Belfem Salón ya tiene disponibles franquicias, así que vaya a sus redes sociales y pida mucha más información. Y también gracias a la doctora Bárbara Gallegos, que se encarga de la medicina antiedad y de un sinnúmero de procesos que nos permiten estar frente a las cámaras gracias a ella, y por supuesto toda la tecnología que tiene a su alcance. Así que para hombres y para mujeres, todo lo que necesita: botox, rellenos, aparatología, hilos tensores, todas esas tecnologías, insisto, que hoy día nos hacen ver mucho mejor. Vaya también y visítela a sus redes. Doctora Bárbara Gallegos, gracias de verdad a nuestros patrocinadores de todo corazón. Y continuamos con esta conversación. Doctor, entonces tú llegas al Colegio de San Luis, conectas con esta maestría, que no me has terminado de decir cuál fue específicamente. Sí, estudié la maestría en Historia. En Historia. La verdad es que tenía ahí, te digo, una vocación, un interés. Además de personal, sí descubrí que luego profesional, es decir, no quería distanciarme de todo el derecho, ni de los procesos de la gente que busca la justicia, así aunque suene muy romántico también, y vi que la historia podía ayudarme a estos antecedentes de lo que yo tenía. Es decir, yo en la licenciatura hice una tesis sobre derecho laboral, pero en la maestría quería decir una historia del derecho laboral. O sea, vinculaba, no abandoné del todo mi profesión, o de los derechos laborales en plural tal vez.
Así que presenté el proyecto, me entrevisté con algunas de las personas docentes, la que fue eventualmente mi directora, que luego fue mi jefa en un proceso, en un proyecto, y les gustó. Fui admitido después del proceso que hay ahí de admisión en el Colsan. Estudié la maestría los siguientes 2 años. La verdad es que yo además muy joven, entré a la maestría a los 21 años, egresé de la carrera a los 21, entré a la maestría inmediatamente, tuve un mes de vacaciones o 15 días de verano, entré a la maestría y egresé a los 23 años, o sea, muy joven. Sí, la verdad es que muy joven. Hay quien procura en la trayectoria académica pues tomarse una pausa, reflexionar las decisiones. En mi caso yo ahora lo veo como una buena posibilidad, es decir, no tenía toda la madurez suficiente, no hacía las grandes reflexiones todavía teóricas o académicas, pero sí me dio el tiempo de digamos, iniciar tempranamente los temas, curiosear, y además me dio la posibilidad de explorar varios temas, o sea, no solo producir una sola línea de trabajo. Lo conversaba hace poco con un colega académico contemporáneo, que esta trayectoria como un poco precipitada, si quieres, daba la posibilidad de explorar varios temas, o sea, como de cometer errores, digamos, de buscar si es este tema o este tema, y llegar finalmente a lo que acabé haciendo, ¿no? Bien. Y el doctorado, ¿cómo fue esa decisión? Cuéntanos. Bueno, también lo decidí pronto en la maestría, ya que había incorporado al posgrado. Me faltó también mencionar un profesor, así como en el bachillerato tuve una buena profesora en filosofía, en la facultad tuve cuando menos 2 buenos profesores de sociología y de teoría del Estado. El profesor Ibarra, Federico Ibarra, fue mi profesor, ya falleció, y el profesor Toño Leija, que era el jefe de posgrado. Y yo creo que ahí él un poquito me abrió, el jefe de posgrado en ese momento de la Facultad de Derecho, y él me abrió un poquito la idea de qué hace este cuate, ¿no? Esta persona, ¿qué hace? ¿No? Que no era el abogado que postulaba, que se le veía en tribunales, que se le veía en los juzgados, sino hacía otra cosa. Y él nos contaba qué era lo que hacía. Mira, leemos, escribimos, hacemos productos académicos, vamos a congresos, vamos a conferencias, y un poco el atractivo también de viajamos, vamos a los congresos. Y yo dije, yo quiero hacer eso, Me gusta lo que tú haces. Sí, claro, lo que hace mi profe, que además él me dirigió la tesis de licenciatura. Y dije, yo quiero hacer lo que hace mi profe. Él fue el que me dijo, mira, yo estudié la maestría, estudié el doctorado, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer, digo, para llegar a este camino. Así que cuando entré a la maestría yo ya tenía la intención de buscar el doctorado y estaba buscando convocatorias, probé la historia y me gustó mucho, pero dije, quiero probar otra cosa. Esa es una de las ventajas también de esta vidilla académica, que puedes como reinventarte, ¿no? Claro, y a muy buena edad además podrías darte el lujo sin problema. Exacto, y la edad. Y afortunadamente el esquema de becas del gobierno mexicano, que te da una manutención como estudiante para vivir de ello, porque ya te decía, pues cuando yo lo planteaba con mis padres, pues no había mucho la posibilidad de seguir sosteniéndome. De hecho, con la maestría y con la beca de maestría de CONACYT yo pude ya independizarme, me salí de casa con mi hermano, salimos... Y bueno, proyecté el doctorado, vi qué opciones había y estaba abierta una convocatoria en un centro de investigación en Guadalajara, un centro muy prestigiado, que es el CIESAS, un centro de investigación y estudios superiores en antropología social. Así que me fui a Guadalajara, que además es una ciudad muy bonita, lo sabes mejor que yo. Y pues fui primero a conocer, fui a hacer el proceso, fui pues todo. Iba una amiga, además, por cierto, acompañó el proceso, así que pues más me animó. Pues ya ingresé, hice el proceso también, fue admitido por suerte, porque también esta historia no siempre es así de lineal. Hay mucha gente que luego es rechazada, que tiene que hacer un segundo intento, que busca una segunda opción, plan B o C. Afortunadamente yo logré el ingreso en los primeros intentos en cada ocasión. Ingresé al doctorado igual, pues muy joven, había dejado pasar apenas un par de años de la maestría, que salía a los 23, me titulé a los 24, a los 25 postulé al doctorado, entré a los 26. Sí, muy joven todavía. En ese tiempo decían los baby doctor, que eran antes de los 30, ¿no? Los doctores, ya ahora es más frecuente, pues claro, ahora hay trayectorias vitales muy más precipitadas todavía. Y bueno, pues fueron 4 años en el doctorado en Guadalajara, 5 contando el de la tesis, con beca CONACYT, afortunadamente. De otro modo, quién sabe cómo lo hubiera resuelto. Y son años estudiantiles, pero ya en la adultez, con un sostenimiento que son muy gratificantes. Te permite, pues ya con relativa madurez, asumir la responsabilidad de un posgrado, que además ese, sobre todo el de CIESAS, el doctorado, era muy exigente. De verdad eran noches sin dormir, o sea, sí eran noches de lecturas, de exposiciones. Había maestros que inspiraban, pues no solo respeto, sino miedo también. Claro, las preguntas. ¿A quiénes recuerdas de tus maestros de esa época? De mis grandes maestros de la antropología mexicana, Jorge Alonso es uno de los que de verdad no dormía. Mucho nervio, dolor de panza cuando me tocaba exponer con él. Toda la noche preparando los textos, cruzando lecturas, porque sabía que me iba a preguntar cosas sobre lo que yo tenía que presentar, y que no solo era qué dice el texto, es la reflexión, cómo conectas con problemas prácticos de la realidad, un poco lo que nos enseñan en la formación profesional de este rigor. Guillermo de la Peña, otro de los tremendos profesores, una historiadora también tapatía, Carmen Castañeda,
eran los profesores duros, ¿no? Sí. Cuyas preguntas eran incisivas y te obligaban a reflexionar, a ser serio y riguroso, ¿no? Sí. También había el espacio para la fiesta. Yo recuerdo esos años además como mucha diversión, unos muy Seguramente buenos años. eras asiduo del Veracruz. Fíjate, el Veracruz, sí, los salones de baile, claro. Ahora supe que cerraron, acabo de ir hace poquito, cosa de un mes a Guadalajara, y que ya cerraron las cantinitas típicas que estaba el Molacho, otras cantinitas a las que nos metíamos de mucha tradición, un señor en el piano, la cerveza muy barata. Pero bueno, la fuente sigue abierta. La fuente sigue abierta, sí, está muy cerquita del centro, la salva el aspecto muy turístico, ¿verdad? Sí. Sí, claro, íbamos a los salones de baile, Mascucia, el Veracruz, había otro que ya no recuerdo, salones de baile y todo esto. Más bohemia, más en el mundillo académico, pues sí, con gente que está en esto, ¿no? Gente muy vinculada también con el mundillo cultural, con el mundillo artístico. Entonces, a pesar de que sí tomamos con seriedad la escuela, pues también nos dábamos el tiempo, jóvenes, ya dije adultos, pero además con la manutención resuelta, siempre y cuando cumplas, por supuesto. Pues sí fueron unos buenos años, esos años en Guadalajara, yo lo recuerdo con mucha satisfacción, digamos, mucho aprendizaje y mucha diversión. Y la Feria del Libro, que además se convierte en parte de nuestras vidas yendo allá, ¿no? Sí, también eso. Que se ve mucho con mirada crítica, también. Claro, uno va, porque hay que ir, ¿no? Porque hay que estar ahí, sí, claro. Sí, pero había una lectura muy crítica también de la gente de este mundillo académico sobre cómo funciona, ¿no? Y cómo... Bueno, en fin, pero sí, unos muy buenos años que yo recuerdo ahí en Guadalajara. La oferta cultural es muy amplia, la ciudad es muy bonita, la cercanía con otros... toda la zona conurbada ahora, ¿no? En fin, unos buenos años esos del doctorado. Creo que se exhibe porque me detuve mucho ahí, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y qué viene después para ti? ¿Cómo tomas la decisión de volver a San Luis Potosí? La verdad es que no tenía claridad, era un poco la expectativa de las y los compañeros del doctorado que vamos a hacer. Afortunadamente nos tocó todavía un piquito de plazas. Fíjate que ahora que lo vemos, ya hace poco más de 10 años que egresé, nos tocó todavía un piquito de un contexto de más plazas, más posiciones laborales fijas, porque ahora es cada vez más difícil, pero no tenía certeza de volver, o sea, volví un poquito pues mientras había que, envié solicitudes, concursé en convocatorias en el Colegio de la Frontera Norte, que una profesora me la presentó la convocatoria, me dijo, mira, hay una posibilidad. En Matamoros, me dijo que estaba un poquito difícil, un centro de investigación, pero que estaba difícil el contexto en Matamoros hace 10 años. Claro. Sigue la violencia en el país, pero en ese momento en particular me dijo, mira, está muy difícil la situación, pues está una convocatoria buena. Envié papeles, había un interinato en la Ibero León, en la Universidad Iberoamericana León, envié papeles, me llamaron, todo. Concursé de nuevo en Guadalajara, había una plaza en el Colegio de Jalisco, yo estaba buscando por dónde y salió esta aquí en la universidad. Yo ya había intentado en la universidad 3 veces, quiero decir que ahí un poquito parece como necedad. Yo digo, bueno, fue persistencia. Yo ya había intentado en la universidad y dije, bueno, pues tal vez no es para mí esta universidad. Había intentado en la Escuela de Humanidades, facultad ya luego, porque ya tenía los estudios en Historia y en Antropología, así que dije, bueno, pues algo del perfil podrá servir ahí. Había intentado en Derecho y no. Esta era prácticamente la cuarta, mi cuarto intento. Y dije, bueno, pues si no es esta, sigo buscando. Y tenía los otros frentes abiertos a ver dónde pegaba. Y finalmente aquí fui llamado en el concurso. Son convocatorias que se concursan. Y pues no se presentó mucha gente en la mía, afortunadamente, y aún así la gané. Gané finalmente la plaza. Y ya fue toda la tranquilidad, porque en el periodo entre el docto y el añito y medio que pasé, aunque parece poco tiempo, sí es mucha incertidumbre. Ya sin la beca, buscando empleos, estaba dando clases, estaba dando cursos, capacitaciones mediante proyectos, un poco libre, pero sí hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre pues pagar una renta, pagar la manutención, de qué vive uno. Como la expectativa de futuro sí da mucho desasosiego, mucha incertidumbre, y finalmente la plaza ayudó a resolver esto. Bien, ahorita vamos a preguntar, además de todo lo que nos decías de esos tiempos en Guadalajara y de esta parte, ¿no? ¿Cuáles fueron las huellas más profundas que te dejó estudiar un doctorado, además, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Poder profundizar en todas estas necesidades sociales y al mismo tiempo en algo en lo que hay que estar pulsando de manera permanente, porque sin duda todavía México tiene que crecer mucho al respecto y a nivel global también. Todavía hay muchas visiones que tenemos que ensanchar. Entonces, esa va a ser mi pregunta al regresar. Hacemos una pausa y regresamos, ¿te parece? Muy bien. Ya volvemos. El doctor Guillermo Luevano está con nosotros esta noche. Doctor, justamente yo le ponía pausa a esto que nos estabas contando hace ratito. Un doctorado en derechos humanos.
¿De qué es? ¿De qué trata? Cuéntale a nuestra audiencia y sobre todo ¿qué fue lo que más te caló? En realidad el doctorado era en antropología, en ciencias sociales con especialidad en antropología, pero sí, de muchas maneras, como en el pinball, me catapultó, me regresó a mi carrera inicial, a mi formación inicial al derecho. Aunque era una formación general, ciencias sociales, y yo opté por una línea de especialización en antropología, las discusiones que se daban eran sobre interculturalidad, sobre género, sobre derechos de las mujeres, sobre derechos laborales de nuevo. Una mirada que la antropología aporta a los fenómenos sociales que no tienen derecho. Fíjate, suelen ser como muy contradictorios. En el derecho nos jactamos, voy a hacer generalizaciones, por tanto pueden ser en alguna medida imprecisas. En el derecho nos gustan las generalizaciones, las leyes, las normas generales, las pautas generales. Sí. Y la antropología es casuística, es muy particular. Frente al universalismo que aspira el derecho, la antropología es muy particular. Los casos, la comunidad, el caso concreto, la persona. Y parece que son como irreconciliables, pero yo fui poco a poco tejiendo lazos entre las dos formaciones y fui encontrando este caminito justo de la reivindicación de los derechos humanos. Creo que esta formación, estos profesores de los que te hablaba, Jorge Alonso, Guillermo de la Peña, Carmen Castañeda, con una mirada muy erudita, porque los académicos de esa generación, a ver, no nos menosprecio, quizá no hemos llegado a esa edad, pero de esa generación eran muy eruditos, eran gente que sabía de muchísimos, que sabe, digo, están vivos, salvo Carmen Castañeda que falleció, pero Guillermo de la Peña y Jorge Alonso siguen vivos. Son profesores muy eruditos, ¿no? Con un conocimiento, a pesar de que son antropólogos y la acusación es que es una mirada muy local, son profesores con un conocimiento muy amplio de problemas políticos, de fenómenos sociales, de grandes categorías analíticas, que han trabajado campesinado, sindicatos, culturas populares, organizaciones vecinales, mil cosas que han abordado en su carrera académica, y tú los escuchas hablar y son muy eruditos. Entonces creo que esa vocación de... Primero es un reto enorme, porque uno dice, este tamaño, mi profesor, un hombre muy erudito, muy culto, con políglota, en fin, una serie de capacidades que obligan mucha responsabilidad. Es decir, bueno, yo voy a ser académico muy pronto, o sea, la mirada es, el año que entra yo voy a ser profesor, y no estoy todavía... Y estoy todavía lejos de esa trayectoria, de ese perfil. Claro, de eventualmente ser colega de alguien como él, pero imprime una responsabilidad, y si la vocación, como yo creo que es la mía, pues esta necesidad de estar todo el tiempo tratando de actualizarse, pues no sé si llenar esos zapatos de estos profesores, pero de estar a la altura de lo que se espera, porque además este compromiso ético que uno asume es que fui beneficiario de becas públicas todo el tiempo, es decir, entonces yo tengo mucho esa convicción de que pues mi educación profesional se formó con impuestos de México, de los mexicanos, sobre todo la clase trabajadora. Yo tengo la vocación de retribuir, de hacer lo que hago pues en beneficio de la sociedad, ¿no? Digo, hay muchas áreas, muchas líneas, muchas ciencias, pero al menos yo asumí ese compromiso, de decir, lo que hago tiene que ser a tratar de ayudar un poquito a los grandes problemas sociales, al menos como decía en mi porcioncita del mundo que habito. Creo que esa fue la gran enseñanza, y además profesores como ellos muy comprometidos también socialmente, muy implicados políticamente, muy implicados en activismos, en sus causas, en sus años, en sus épocas, muy valientes en contextos más difíciles, más autoritarios incluso que ahora. Así que creo que esas fueron las enseñanzas que yo tuve para regresar acá. Ya te digo, yo no quería regresar necesariamente a San Luis, estaba viendo dónde, se abrió la plaza y bueno, regresé. Y te digo, de muchas maneras la formación en antropología me regresó al derecho, es decir, no porque la haya repudiado, sino porque me enseñó a mirarlo de otras maneras, a ver el derecho. No se ve así en las facultades de derecho, nos enseñan que son las normas y las instituciones y ya está. Y desde la antropología, claro que hay cursos de antropología jurídica que enseñan a verlo como una práctica cultural, como una expresión, y esto es como muy raro para los abogados. Uno dice, oye, es un fenómeno cultural. No, son las leyes, son las normas, es la constitución, son las instituciones, más rígido. Y yo desde allá aprendí un poquito, yo digo, como la Matrix, cuando uno ve los códigos detrás, las lecturas que uno hace. El tejido. Sí, claro, los códigos no escritos, las reglas no escritas. Eso creo que es el gran aporte que dan los lentes de la mirada antropológica, ¿no? Ver las cosas más allá de lo muy evidente, ¿no? Más allá de lo superficial. Y así vi al derecho. Entonces pude regresar con mucha facilidad a mi formación inicial y a los derechos humanos, que ahí hay un cruce muy interesante. Antropología y derecho se dialogan en los derechos humanos. Claro. Y entonces empezaste a trabajar muy pronto con alumnos también en proyectos, porque no te quedaste solamente como profesor, sino que empezaste a involucrar a tu alumnado a ir hacia adelante. Cuéntanos esa parte también. Sí, bueno, ingresé a la universidad, estaba un profesor, un querido colega, Alejandro Rosillo, impulsando el programa de Derechos Humanos, estaba pues en su proceso de creación la maestría, y dialogando con él identificamos la necesidad de que no sea solo un posgrado teórico, digamos, no solo en el aula,
sino que si vamos a hablar de derechos humanos, pues habría que hacerlo en la calle, donde está la gente que más lo necesita, los involucrados con procesos políticos, sociales. Sí. Y pues de ahí surgió este proyecto, una clínica jurídica, que fuimos la primera en universidades públicas y la segunda Sí. en el país, más allá del CIDE. Afortunadamente ahora hay muchas clínicas jurídicas en la Universidad Nacional, las iberoamericanas tienen, nos han Sí. invitado a presentarlas. Universidades de Nuevo León, ya hay una veintena de clínicas jurídicas, pero en ese momento fuimos la primera universidad pública y así la pensamos, vinculada con procesos sociales, con ayudar a la gente que necesitara servicios legales gratuitos. Sí. Y eso, abrimos el espacio, convocamos a la sociedad civil de la que veníamos, a la que conocíamos, organizaciones que conocíamos, y les planteamos la posibilidad de tener un proyecto, un espacio dentro de la universidad para ofrecerles servicios legales gratuitos. Sí. Y entonces, esa clínica ha estado brindando servicios ya desde hace cuántos años aquí en San Luis Potosí. Tiene 10 años y empezamos trabajando primero, pues cuando le planteamos a las organizaciones qué necesitan. En ese momento el activismo, pues por lo menos el que se acercó más consistentemente fue el activismo de las organizaciones LGBTIQ y más. Nos planteaban su agenda inicial. En ese momento el matrimonio igualitario no estaba reconocido. Nos plantearon también los temas de reconocimiento de identidad, de las personas trans, todo esto. Acompañamos eso, fueron nuestros primeros temas. ¿Se imaginaron que llegarían a donde llegaron? Pues no, la verdad es que son las y los activistas. Yo no me atribuiría el mérito de lo que se logró, ¿verdad? Nosotros lo ganamos en amparo, todos los amparos los ganamos porque ya había un par de criterios, jurisprudencia, todo eso. Se ganaron, yo creo que llevamos unos 40 casos de matrimonio igualitario y empezamos a explorar cosas nuevas para avanzar más, no solo el matrimonio, sino derechos a la seguridad social, la adopción. Empezamos a avanzar un poquito en los litigios y fuimos ganando cosas. Sí. Esos fueron los primeros grandes temas de la agenda, derechos muy de la tradición muy liberal, derechos pues sí muy de la modernidad, derechos pues LGBTIQ y más. Y poco a poco se acercaron otras organizaciones que fueron planteándonos retos. Sí. Temas de derecho indígena, por ejemplo, que te digo que pues, la mirada antropológica me daba ahí un acercamiento. Y empezamos a plantear, esos eran muy políticos, porque confrontaban autoridades municipales, estatales, federales, y entonces también nos colocó mucho en la mira de ciertas autoridades y también bajo la reserva de la propia institución que decía la universidad, algunas autoridades que están haciendo, porque están demandando, explicarle un poquito. No estamos enseñando derechos humanos a nuestros estudiantes que están llevando casos muy relevantes, sentando precedentes judiciales y avanzando en esto. Derechos ambientales, que también causa mucho ruido, porque no solo son los derechos ambientales, digamos, en la ciudad o en abstracto, sino en comunidades, con campesinos. Pues muy político esa lectura, y lo digo político no en el sentido negativo, peyorativo, sino que tiene implicaciones en la disputa por las decisiones. Pero claro que algunas autoridades universitarias siempre llamó la atención de qué están haciendo grillas, no, estamos en, bueno, como un efecto, hay molestia entre actores políticos, pero no es nuestro objetivo principal, es que se respeten estos derechos de la gente. Y luego algunas causas muy nobles, temas de discapacidad, que son causas muy nobles, y eventualmente llegamos al tema de migrantes, que también es una causa muy noble y muy dolorosa. Yo te decía hace rato que rehuí mucho el ámbito penal por las implicaciones que tiene, pero en el tema migratorio me encontré con lo mismo. ¿Es dolorosísimo también? Es dolorosísimo, es un asunto que luego requerimos contención emocional, psicológica, primeros auxilios psicológicos, porque el año pasado atendimos 200 casos de personas migrantes. Y las narrativas de población centroamericana, Salvador, Guatemala, Honduras, que es principalmente donde viene, nos tocó mucho Haití también el año pasado, la narrativa es dolorosísima. O sea, es gente que te cuenta, mataron a mi mamá enfrente de mí, se llevaron a mi hijo, lo único que tuve fue salir, ¿no? ¿Y quién? Pues se lo llevaron las pandillas, la delincuencia organizada, las maras, y o hay gente que salí corriendo literalmente las balas, o sea, me disparaban cuando yo subía al tren, iban disparándome, ¿no? Estas historias son como la de siempre. Las mujeres, es brutal, las mujeres prácticamente, no es una estadística muy fidedigna ahora, pero cerca del 90% han sido agredidas sexualmente en su trayecto desde su país, en el traslado por México, por otro migrante, por un agente de seguridad del Estado, por delincuencia organizada. Alguien las agrede sexualmente prácticamente a todas las mujeres. La narrativa es: toma anticonceptivos, toma antibióticos, porque voy a ser agredida sexualmente. Ya lo saben. Que te cuentan esto y llegas a, o sea, gestionar esto es muy difícil, pero es una causa muy noble y que también hemos logrado algunos avances en la orientación y representación legal de sus derechos, regularización, acceso a servicios médicos, educativos, etcétera. Entonces, eso, el proyecto en torno a derechos humanos ha sido, la verdad es que muy noble, muy gratificante, doloroso, como es trabajar con víctimas, pero pues muy noble. O sea, yo me siento muy satisfecho de esto, de poder hacer, como te decía, mi vocación al servicio de gente que necesita servicios legales. Claro, incidir de esta manera, además, bien lo decías tú, en decisiones importantes que tienen que ver, bueno, pues con
poderes de los distintos niveles, ¿no? Donde seguramente se preguntarán ¿y qué están haciendo desde la academia y por qué lo están haciendo así? Pero tiene todo el sentido del mundo y más para todas estas personas que si no los defienden ustedes, yo no sé quién lo va a hacer. Sí, difícilmente. Sí. Y en el tema migratorio, pues claro, ahora con el accidente de hace poco en Ciudad Juárez y todo el incendio, pues parece como en el tema migratorio demandamos, porque así es, ni modo, demandamos al gobierno federal, o sea, parece que es un asunto pues personal o ideológico. No, les digo, nosotros no hemos tenido problema a quien haya sido necesario, que es responsable de violar derechos humanos, un alcalde, un gobernador, y les digo, la prueba es que hemos demandado a todos los partidos y todos los colores y todos los gobiernos, federal, municipal y estatal, pues más bien donde identificamos que hay violaciones a derechos humanos. Pero sí, efectivamente es un tema que parece a veces incomprendido por algunos funcionarios o por el propio agentes gubernamentales que dicen, ¿por qué desde la universidad nos están demandando? ¿No? Pero es la misma manera de hacer historia también y camino en el derecho, ¿no? Y buscar estas otras alternativas que de alguna manera pues están encargando de hacer todo lo que otras instituciones a nivel gubernamental tendrían que defender y no lo están haciendo. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Yo estoy muy picada con esta conversación con el doctor Guillermo Luevano. Doctor Guillermo Luevano, ¿quiénes componen tu familia? Actualmente, bueno, pues mi hija, me separé de la mamá, pero entonces con mi hija, esa es mi familia, digamos, nuclear. Hacia arriba, pues mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana. Bien. Vámonos a las preguntas que nuestra audiencia sabe que realizamos en este programa, ¿te parece? Muy bien. Guillermo Luevano, el principal rasgo de tu carácter. Creo que soy amable. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La bondad. ¿Y en una mujer? También la bondad. ¿Qué esperas de tus amigos y amigas? Solidaridad, no lealtad a ciegas, pero sí solidaridad. ¿Tu principal defecto o área de oportunidad, como decimos modernamente? Sí, soy descuidado con cosas que pueden ser importantes, pero si no me importan mucho a mí, soy descuidado. A veces impuntual, a veces desatiendo cosas importantes. ¿Tu ocupación favorita? Como actividad, puede ser hobby, pues que nadar. ¿Y cuál es tu estilo favorito? Crawl, no, batallo mucho con otras. ¿Tu ideal de felicidad cómo es? Es la paz, es la calma, es el tiempo, es decir, no tener prisas. Eso sería mi ideal de felicidad. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Sí, la muerte de mis seres queridos, yo creo. ¿Qué te gustaría ser que no has sido todavía? Sí, me gusta mucho cocinar y me gustaría ser cocinero profesional. Piloto puede ser también. ¿En qué país te gustaría vivir? Me encanta México, pero una opción más podría ser Colombia o Brasil. ¿Tu color favorito? Rojo. ¿Tus autores favoritos en prosa? Mira, ahora soy muy autocrítico conmigo mismo. Bolaño me gusta mucho, sí. Cortázar y Ibargüengoitia, pero estoy comprometido a leer mujeres, porque hay que leer también a las mujeres. Entonces, bueno, desde Virginia Woolf encontré a una chica ahora muy joven, lo digo con mucho respeto a lo de chica, una escritora joven mexicana, Brenda Lozano. Sí. Y hay una escritora potosina también, Lilia Ábalos. Estoy tratando de leer mujeres, porque, pues claro, tradicionalmente leíamos hombres. Bien. ¿En la poesía alguien que te gusta en lo particular? Sí, también muy clásicos, Oliverio Girondo, Lizalde, se me olvidó ahora el nombre porque lo confundo luego con el actor, no es Enrique sino Eduardo Lizalde. Sí. Y pues también, claro, tratando de leer poetisas igual. Bien. ¿Un héroe de ficción? ¿Es como superhéroe? Sí. Bueno, esto es super geek. Hay un héroe de izquierdas, porque casi no hay héroes de izquierdas. Hay un héroe Trashman, que es estadounidense y es un héroe de la clase obrera, es así como súper antihéroe, que además de defender a la clase trabajadora, impulsaba la liberación sexual. Es muy de los 60, de los 70, en San Francisco. Hay que buscarlo. Trashman, sí. Hiciste que me diera curiosidad. ¿Y una heroína quién? Una heroína, la Mujer Maravilla, ahí sí de las típicas, la Mujer Maravilla, por la historia que tiene detrás, ¿no? Aunque fue escrita por un hombre, pues tenía unas reivindicaciones bien feministas. Sí. ¿Tu compositor favorito en la música, quién te gusta? El Joaquín Sabina, también tendría que revisarme porque me encanta, pero tengo ahí mis autocríticas. Bien. ¿En la pintura quién te gusta? Pues también muy clásico, Orozco. Ya. Clemente Orozco. Bueno, nada más y nada menos. ¿Tu héroe de la vida real o heroína de la vida real?
Pues aquí yo creo que voy a repetir varias veces esta porque pues mi hija me enseña un montón de cosas. ¿Tu nombre favorito? ¿Nombre propio? Puede ser, sí, un nombre propio de persona o de ciudad o de país, puede ser. Pues creo que el que le puse a mi hija, Zoe, bueno, el que le pusimos, la mamá y yo, Zoe. Zoe significa vida. Bien. ¿Qué hábito ajeno no soportas? Pues este que dije en mí mismo no lo soporto en otras personas, que sean descuidadas con lo que tal vez a mí me importa, es decir, el descuido, el desorden, aunque yo no soy necesariamente el más ordenado, me molesta en los otros algo que en mí mismo no necesariamente cumplo. Okay. ¿Qué es lo que más detestas? Ay, pues una forma de incongruencia. Sé que somos seres contradictorios los humanos y que no tenemos que decir y ser siempre las mismas personas, pero la incongruencia, por lo menos en el contexto presente. O sea, una figura histórica que no te caiga bien. Pues pienso que Santana, más allá de que más que se le atribuye la venta del territorio, muy incongruente, muy veleidoso, fue de todos los bandos, fue todo lo que hubo que ser y eso me parece incongruente precisamente. Un hecho histórico que admires en particular. Ay, pues además de la Revolución Mexicana, la de Haití, Okay. por las implicaciones que tuvo. ¿Qué don de la naturaleza te encantaría poseer? Volar. Probablemente también es muy frecuente. Volar, no sé si como los pájaros, pero volar de alguna manera. ¿Cómo te gustaría morir si lo pudieras diseñar? Sí, dormido también. No me gusta el dolor, evito el dolor. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Alegre, suelo estar alegre. ¿Qué defectos te parecen tolerables? De otras personas, ¿verdad? La impuntualidad, ahí sí, soy impuntual y entonces no me molesta mucho que alguien sea impuntual. Pues también la indisciplina, porque es una forma de rebeldía y que también comulgo con ello. Entonces, normalmente como profesor alguien diría la indisciplina, alguien contestó, no me molesta, alguien impuntual, pues también me relajo, no me... Vamos, en un asunto importante, pues claro, hay que llegar. Una audiencia judicial, Claro. Pues claro, pero fuera de ello, en el salón tampoco les digo, no pasa nada, 5 minutitos entras y llegas y ya no pasa nada. ¿Tienes algún lema en la vida, doctor? Ay, pues no sé si este es uno de Marx, de nada humano me es ajeno. Bueno, no era de él, creo que es antiguo, pero nada humano me es ajeno. Bien. ¿Qué te gusta beber y qué te gusta comer? Cuéntanos. Beber alcohólicas, bueno, me gusta el agua sola, de verdad soy fan del agua natural, del agua Sí, sola. yo también. O sea, esto no tengo ningún problema, esto de que no sabe, yo sí, todo el tiempo estoy tomando agua sola. Pero una bebida alcohólica me gusta el ron, Sí, me gusta el mezcal sí. y la cerveza. ¿Y qué te encanta comer? ¿Con qué te seducen? Mi comida favorita mucho tiempo fueron los mariscos, Sí. pero ahora, pues las pastas, Mira. sí. Y pasta con marisco todavía mejor. Fíjate que pasta con marisco no me gusta. ¿No te gusta? Me gustan separados los mariscos, los camarones me gustan mucho, la Sí. pasta me gusta mucho, pero esta combinación no. Bien. ¿A dónde vas, doctor? ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te mueres de ganas por realizar? En la vida, Sí. me gustaría mucho crecer en la carrera profesional, la carrera académica. Siempre hay metas en la carrera académica, o sea, siempre hay el libro siguiente, siempre hay la expectativa de la gran obra Sí. que uno produce y que más o menos se supone que es a esta edad cuando uno tiene que producirla. No me meto presión a mí mismo. Unas cosas que aprendo en la terapia es a no hacer esto de autoexigirse Claro, demasiado. claro. Pero la expectativa es hacer la gran obra, la gran Sí. contribución que está en el tintero, que tengo mis notas para mi año sabático. En la universidad tenemos esta Bien. ventaja de años sabáticos. Qué maravilla. Sí, sí, es una maravilla. En cuanto logre tomármelo, ya me lo pasé, ya podía haberme tomado hace 2 años y no me lo tomo. Hacer la gran obra, una gran contribución a la reflexión sobre mis procesos de acompañamiento en derechos humanos. No tengo mucha proyección hacia la política, ni siquiera universitaria, pero eventualmente tal vez algún cargo de responsabilidad, sí. En el mundillo académico, no más allá Sí. de ello, no tengo esa expectativa. Ver crecer a mi hija, es Sí. sana, feliz Claro. y exitosa bajo lo que ella considere, no bajo mi estándar, lo que ella quiera y decida. Creo que por ahí. Bien, y con respecto a tus alumnos, porque me queda claro que tú has estado involucrándolos siempre, ¿no? Y los llevas no solamente de la teoría, a quedarse en la teoría, sino también hacia la práctica. ¿Qué te encantaría seguir logrando en la comunidad universitaria? Sí, bueno, yo digo que en broma con los colegas que es un apostolado la educación, que más que una vocación es un apostolado. Uno entrega ahí de verdad mucha vida, mucho tiempo, mucha energía, pero también la retribuyen. La ventaja de trabajar con personas jóvenes es que te transmiten la vitalidad, la energía. Además de que me enseñan los memes, las frases, las expresiones coloquiales de ahora, que si no, no me entero Sí, de claro. nada. Gracias a las personas jóvenes con las que trabajo. Y se los digo ahora, ojalá vean el programa, se los voy a decir también, por supuesto, para que estén al pendiente. La vitalidad de esto, y me gustaría seguir incidiendo en sus vidas, enseñándoles, mira, no la única forma, porque eso es lo más importante, una más, creo yo. Claro. O sea, yo no apuesto a que se casen con esta perspectiva de los derechos humanos, de la academia,
del campo jurídico. No, simplemente justo eso, que formen su propio criterio a partir de conocer más posibilidades. Esa es mi expectativa. Y bueno, si pudiera transmitir esto es más difícil todavía que una perspectiva académica, más difícil es transmitir pues que ejerzan sobre todo las personas profesionales del derecho con ética, con honestidad. Creo que es lo que más falta hace para no solo reivindicar la profesión, sino ayudar realmente al país. Bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad que ha sido un privilegio tenerte acá y poderte escuchar, ahora sí que tan de cerca, después de tanto tiempo que no nos veíamos, así que sensacional, queda brindar por la vida, queda pendiente, ¿no? Después de tanto tiempo, así que no nos dejemos de ver, por favor. Espero que sí, de verdad ha sido un gusto estar en tu programa. Una cosa que me pidió mi hija que dijera muy enfáticamente, por favor, que no contaminemos el planeta, me dijo, que si iba a venir a la televisión le dijera a la Ay, gente. qué bonito, sí. Muy bien. Bueno, y vamos a mandar un abrazo enorme a Zoé. Sí, gracias. Y vamos a hacerte caso, Zoé. No vamos a contaminar el planeta. Vamos a hacer todo lo posible. Sobre todo hay que usar la bicicleta, oye. Sí, bajarnos del coche. ¿No? Entonces yo creo que andar más, bajarle a los consumos que más contaminan, ¿no? Aviones, autos, industrias, comprar productos locales. Sí, replantearnos la vida, replantearnos la vida. Claro, tiene todo el sentido. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Llegó el momento de despedirnos. Le agradecemos al doctor Luébano, pero también a usted su preferencia. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Aquí están nuestras redes sociales para que usted pueda establecer contacto también de tú a tú, aquí directamente con la producción y por supuesto con una servidora. En mis redes sociales usted me encuentra como Pregúntale a Eva. Muchísimas gracias a usted y a nuestros patrocinadores, Muebles Marial, muchas gracias Belfem, gracias Adriana Díaz Design y por supuesto también gracias a la doctora Bárbara Gallegos. Pásela muy bien, muy buenas noches, gracias.